rosario. Exploremos la gracia de Dios. Hay una fiesta en tu presencia, fiesta, fiesta en mi corazón. Señor, te bendecimos a ti, mi Dios. Queremos en esta noche exaltar tu palabra al salir, Señor amado, en esta noche por medio de mi boca. Señor amado, traiga liberación, traiga sanidad, traiga en el nombre de Jesús entendimiento a nuestros corazones y almas, que traiga un mayor fervor en adoración a nuestros corazones, Padre Celestial, que tu palabra al salir de mí en esta noche, Señor Jesús, impacte a aquellos que necesitan, Señor, un cambio en sus vidas, Señor, que haya en el nombre de Jesús una cosecha en sus vidas. Declaramos una cosecha para sus cuerpos en el nombre de Jesús, una cosecha de salud en el nombre de Jesús, una cosecha, Padre Santo, de prosperidad en su hogar en el nombre de Jesús, que recojan una cosecha de paz a sus mentes en el nombre de Jesucristo nuestro Señor, una cosecha de muchas almas, múltiples almas salvadas a través del conocimiento de tu Hijo, Señor, que será llevado por medio de los que están aquí a multitudes allá afuera, Padre. En el nombre de Jesús te lo estamos suplicando. Haz la obra, nuestro Dios. Haz la obra, aleluya, en el nombre de Jesucristo nuestro Señor. Amén, amén. La palabra declara en Primera de Juan, capítulo 3, verso 2, que ahora, amados, somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Y sabemos que hay ciertas personas en la iglesia que parece que no se le ha manifestado en sus cuerpos lo que hemos de ser. Hay personas que en sus hogares económicamente no se ha manifestado todavía lo que hemos de ser. Hay personas que hemos estado orando por ellas, que están perdidas en el mundo, quizás en el pecado, todavía sin conocimiento de Jesús, o que han recaído y han echado atrás y no quieren saber nada de Dios ahora. No se ha manifestado lo que hemos de ser aún, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él. Dice Primera de Juan, capítulo 3, verso 2. Seremos semejantes a Él cuando Él se manifieste. Y Él está viviendo en nosotros. Él vive en usted. Él vive en ti. Él está en ti ahora, dice la palabra. Y dice el verso número 3 de ese mismo capítulo. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Y nos purificamos a través de la palabra de Dios, el conocimiento de su palabra, el Espíritu Santo que nos sigue a cada día, ayudándonos a entender lo que nos está diciendo su palabra y a ponerlo en práctica. Y sabemos que como es Él en los cielos, ahora somos nosotros en esta tierra. ¿Cuál es el verso? Ya lo hemos repasado muchas veces, a ver si se lo saben. Primera de Juan, capítulo número 4, verso 17. Qué bueno es nosotros aprendernos versos y memorizárnoslos para que después lo volvamos a usar cuando estamos retados por las circunstancias de la vida. Dice la palabra en Primera de Juan, capítulo 4, verso 17. En esto se ha perfeccionado el amor en nosotros, para que tengamos confianza en el día del juicio. Pues como Él es, así somos nosotros en este mundo. El Señor está en nosotros y Él se ha manifestado en nosotros, y porque Él está en nosotros, se está manifestando a través de nosotros con nuestro comportamiento, con la manera que hablamos, con la sabiduría que compartimos a la gente, con el Espíritu Santo que estamos manifestando en todo lugar que vamos. De esa manera se está manifestando el Señor aún ahora, antes de que llegue la segunda venida del Señor Jesucristo. Aún ahora se está manifestando el Señor Jesús por medio de nosotros. Y por esa causa, cuando Él se manifieste, Primera de Juan, capítulo 3, verso 2, seremos semejantes a Él. Yo declaro en el nombre de Jesús y profetizo sobre los hijos que están perdidos.
las familias que están orando por tíos, abuelas, primos, hermanos que están perdidos en el mundo. Yo declaro en el nombre de Jesús, el Señor Jesucristo está manifestando en tu vida para que tú, por medio de ti, el Señor manifestándose a través de ti, ellos también llegarán a ser semejantes a Él. Tú vienes siendo como ese espejo, una Biblia caminante, como un espejo, y la gente se mira a través de tu espejo, y tú tienes que declarar lo que dice la palabra acerca de ellos. Y es que eso es lo que se llama profetizar, y todos nosotros somos llamados a profetizar. Todos nosotros tenemos un llamado a profetizar. Dice la palabra en 1 Corintios capítulo 14, que el que profetiza, verso 3, el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. Todos somos llamados a hacer esto, a edificar, a exhortar y a consolar las almas que están a nuestro alrededor. Todos somos llamados a hacer eso. Eso no es solamente para el que tiene la oficina del profeta. Eso es para todo creyente en el Señor Jesucristo. Estamos llamados a profetizar de esa manera. Y de esa manera, al profetizarle a las personas lo que dice el Señor acerca de ellos, que son palabras de bien y no de mal, para darles el fin que ellos esperan. Jeremías capítulo 29, verso 11. Ese es el deseo de Dios. Pensamientos de paz y no de mal para ellos. Entonces somos como un espejo. Ellos se miran en este espejo y miran lo que Dios dice acerca de ellos y se convierten a eso y serán semejantes a Él. Para eso somos llamados, para profetizarle al mundo estas cosas. Y sí, hay una oficina de profeta, y eso es algo diferente, donde vemos una persona en liderazgo que es llamado a profetizarle a la iglesia y tiene esa oficina de profeta, pero todos somos llamados a la profecía. Y no solamente el que está en la oficina de profeta. En Efesios 4, verso 11, dice que hay 5 ministerios que son liderazgo de la iglesia. Es apóstol, profeta, evangelista, pastor y maestro. Sí, se recuerdan, amén. Qué bueno. Entonces, estos 5 roles son roles de liderazgo en la iglesia. Y eso está en Efesios capítulo 4, verso número 11. ¿Se puede ver? Sí. Y a pesar de que hay uno que es profeta, que tiene oficina de profeta, a pesar de eso, todos estamos llamados a profetizar. Todos los líderes están llamados a profetizar. Y todos los que somos ovejas, que estamos simplemente como en el rebaño, que estamos simplemente sentados en la banca, pero vamos a nuestras casas, vamos al trabajo, vamos a la escuela, allí vamos a profetizarles palabras como dice 1 Corintios capítulo 14, verso 3, que el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. Todos somos llamados a hacer esto. Y pero te compartí hace unas sesiones atrás que en el mundo hay como 4 tipos de personas, y yo me refería más bien a 4 tipos de doctrinas que las personas siguen. 4 tipos de doctrinas que las personas siguen, y al seguir esas doctrinas se dividen las personas entre 4 tipos de personas. Y estas doctrinas las encontramos en el libro de Mateo capítulo 13. 4 doctrinas que yo les identifiqué y las relato a Mateo capítulo 13, la parábola del sembrador. En esta parábola Jesucristo empieza a deletrear 4 casos
de lo que sucede en este mundo. La parábola del sembrador empieza en el verso número 1. Jesús sentado al mar, se le juntó mucha gente, se sentó él, estaban todos en la playa y les habló muchas cosas por parábolas diciendo: he aquí, el verso 3, el sembrador salió a sembrar, y mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino. Ese es la primera categoría, la semilla que cayó junto al camino. Dice en el verso número 4: y vinieron las aves y la comieron. Parte cayó en pedregales, semilla que cayó en pedregales. Semilla que cayó en pedregales. La siguiente dice que la que cayó en pedregales, antes de avanzar, la que cayó en pedregales donde no había mucha tierra, brotó pronto porque no tenía profundidad de tierra, pero salió el sol, se quemó, y porque no tenía raíz, se secó. Verso 7 es el próximo. Parte cayó en espinos. Parte de la semilla que este sembrador iba sembrando cayó en espinos. Y esta semilla que cayó en espinos, dice el verso 7, los espinos crecieron y la ahogaron. Pero parte cayó en buena tierra. Buena tierra. Parte cayó en buena tierra. Y cuando vemos el mundo, vemos que hay 4 tipos de personas. 4 tipos de personas, y se categorizan en una de estas 4 categorías que están aquí. Yo llamé a la categoría número 1, que yo la pongo aquí abajo, la categoría de la semilla que cayó al camino. Estas son personas que yo les llamo los incrédulos. Los incrédulos. Porque Jesucristo más tarde Él explica acerca de esta parábola. Y la explica en el verso 18 en adelante. Dice el verso número 19: cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, ese es el incrédulo, no la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. Los incrédulos. El segundo categoría son los que yo llamo no comprometidos. Los no comprometidos. Estas son personas que conocen del Señor, pero no se comprometen con Él y no tienen, quizás tienen un pie en la iglesia y un pie en el mundo. Están pareciendo como que creen del Señor y conocen a Jesús y dicen soy salvo y creen en Jesús, pero andan haciendo muchas cosas en el mundo que tú los miras y dices, ¿y son creyentes de verdad? Como una muestra cuando todo les va bien. Y cuando todo va bien parece que están bien, pero cuando algo va mal, como que se le va ese sentido de santidad que parece mostrar. Y yo, como te lo dije la última vez, no los culpo, no voy a condenarlos. Hay razón por la cual son así. Dice en el verso
Número 20. El que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo, pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración. Pues al venir la aflicción o la persecución a causa de la palabra, luego tropiezan. Los no comprometidos. Preguntarle, Señor, van a tener tribulaciones. Sí, y tienen tribulaciones. Desafortunadamente no saben cómo salir de ellas. Tienen falta de conocimiento. Y nos pertenece a nosotros a explicarles, a ayudarles a entenderlo. ¿Cómo? Con esa profecía de la cual hablamos hace un momento. Primera de Corintios capítulo 14, verso 3. Yendo a edificarlos, a exhortarlos y a consolarlos. Con ese carácter vamos a ayudarlos. Vamos a ayudarlos a salir de ese lugar. El próximo grupo, yo les llamé a ellos los legalistas. Porque estas son personas, son de la semilla que cayeron entre espinos. Estas son personas que conocen la palabra, que están todo el tiempo en la iglesia, que conocen la palabra más que tú. Y muchas veces parece como que estás en una competencia con ellos. A ver quién conoce más de la palabra. Desafortunadamente. Y desafortunadamente a causa de ese sentimiento, muchas personas se apartan de la iglesia porque se sienten que están siendo castigados por ellos, porque ellos más parece que están gloriándose en su conocimiento de Dios y menospreciando a los que no conocen. Dice la palabra, verso 22, acerca de los legalistas. El que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra. Pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra. Y eso es lo que sucede con el legalista. Porque está tan afanado con hacer cosas para Dios, hacer obras para Dios. Está afanado y se cansa. Y vuelve otra vez y se siente como que no está cerca de Dios otra vez. Y otra vez vuelve y fuertemente se aplica al trabajo, se aplica a la devoción, se aplica a los negocios, porque está tratando de glorificar a Dios, pero la relación con Dios va poco a poco disminuyendo porque está tan enfocado en obras. Que llega el momento donde necesita, como él dice, suele decir el legalista, necesito avivamiento para otra vez renovar sus votos con el Señor y otra vez volver a refrescarse lo que él tenía al principio. Pero ¿qué pasó? Fue que dejó su primer amor. Ahora, el legalista dice el verso 22, el que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa, desafortunadamente. Y muchos que están en este mundo son líderes en este mundo, líderes pastorales, y desafortunadamente muchos caen. Esos son los que tú oyes, que se escucha que algo pasó horrible en su testimonio, que se fueron con otra mujer, dejaron su esposa, que cayeron en pecado de alguna de otra manera, se robaron dinero de la iglesia, y etcétera. Porque ¿qué pasa? Porque cuando estás tan afanado por tantas cosas, poco a poco te apartas del amor de Dios y te das cuenta y terminas cayendo, haciendo algo indebido que la propia ley que tú predicas te está diciendo que no debes hacer. Pero eso es lo que pasa, que la ley no salva, la ley solamente condena. Y hay palabra de vida para ellos también. Nosotros que hemos conocido la gracia, podemos ayudarlos, podemos edificarlos, podemos ayudarlos a entender. Yo conozco a varios pastores que están en este lugar, y yo no peleo con ellos, no busco contienda con ellos, no me meto en discusiones donde podemos terminar chocando y disgustándonos. Yo tengo cuidado, busco el momento adecuado para poder hablarles de la palabra, de la gracia de Dios, para edificarlos, para exhortarlos y consolarlos.
busco el momento adecuado, busco las palabras, le pido, Señor, ponme en mí las palabras en el momento adecuado. A veces he durado hasta 4 horas con algunos de ellos hablando de ese tema, y gracias a Dios me han escuchado. Y yo creo que el Señor en estos últimos tiempos, Él está esperando que todos lleguen a conocer la gloria de Dios. Porque ¿qué aprendimos la última vez? Que somos creados para la alabanza de su gracia. La alabanza de su gracia. Y así entonces el mundo entero llegará a conocer la gloria de Dios. Y vamos a llegarlo a hacer. Te quiero mostrar algo precioso en esta noche que te va a animar a entender que sí, vamos a llegar a estos. Vamos a cumplir con las profecías del Señor, que vamos a llegar a ayudar a estos, a encender plenamente la gracia de Dios. El último grupo, el grupo que yo llamo los creyentes. Los creyentes. Estos están en buena tierra. En buena tierra. Dice la palabra en Mateo capítulo 13, verso 23. El que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye y entiende la palabra. Gloria al Señor. Y no nos gloriamos en nosotros, nos gloriamos en Jesús, que nos ha revelado su palabra. Ha sido largo el viaje, pero al fin llegamos. Gloria a Dios. Santo su nombre. Dice la palabra, el verso 23, el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye y entiende la palabra. No pudiésemos haberla entendido, a menos que Dios nos lo hubiese revelado a nosotros y nos hubiese hecho pasar por las dificultades del mundo para que nos demos cuenta, este es el camino. Este es el camino. Porque la palabra dice que el Espíritu Santo ha usado la palabra que es la ley. Él ha usado la palabra como un ayo. Dice Gálatas capítulo 3 verso 24, la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo. La ley ha sido nuestro ayo, o sea, nuestro maestro. El Espíritu Santo todo el tiempo, aún en los incrédulos, porque aún cuando estabas en el mundo y no querías saber de Jesús, el Espíritu Santo estaba atrás de ti. Si no lo tenías adentro, no habías aceptado la verdad de Jesucristo y por eso no lo tenías, pero el Señor estaba atrás de ti, a pesar de que no entendías y no querías entender, Él seguía atrás de ti. Y dice Gálatas 3:24, que la ley ha sido nuestro ayo, nuestro maestro, para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. ¿Qué pasa? Que el que anda en estos terrenos, el que anda en estos terrenos, anda bajo la ley. Anda bajo la ley. El que es incrédulo está sujeto a la ley. Y por eso, gracias a Dios, somos suficientemente sabios, gracias a Dios nada más, para aplicar la ley. Como lo es, por ejemplo, las leyes de los gobiernos que están ahí para ayudar a que el mal no se supere, sino que el bien se establezca, la justicia reine. Y cuando hay algún crimen, pues los castigamos y hasta la cárcel pueden ir, y lo peor, la pena de muerte. Amén. No queremos eso para nadie, pero para eso está la ley. Y la ley tiene su propósito en el mundo con los incrédulos, para ayudarlos a entender, este es el camino. No vayas por allí, ve por aquí. Ve por aquí. Y hay muchos que están haciendo malas obras, y a menos que hubiese ley, no pudiéramos detenerlos. Es por causa de la ley que Estados Unidos puede ir y entrar en ciertos lugares y poner orden en ciertos países donde hay desorden.
y tratamos de hacerlo todo por medio de ley. Y si no hay una ley internacional, pues al menos nosotros pasamos leyes entre nosotros aquí para ponernos de acuerdo que esto es lo que hay que hacer y vamos y hacemos lo que tenemos que hacer como país. Y muchos les disgusta, pero es que hay que haber ley para un mundo donde está, si no fuera por esto hubiera desorden. Eso me iba a decir, que Dios es un Dios de orden. Sí. Y así mismo es aquí en la tierra, tiene que haber orden, porque Sí. donde está el caos, Él tiene que poner orden. Así es. Y a eso porque el Señor vino, y a nosotros los humanos muchas veces no nos gusta. Pero es como Él dice en un versículo que no recuerdo ahora, que el padre disciplina a sus hijos. Y Hebreos 12. Bueno, y si no nos disciplina, entonces ¿qué somos? Somos bastardos. Pero es necesario y Dios no quiere que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. O sea que la ley, como dice Gálatas 3:24, ha sido nuestro maestro para llevarnos a Cristo, para que nos arrepintamos de esa vieja vida y nos tornemos al único que nos puede salvar, y nos demos cuenta que no podemos agradar a Dios. Simplemente tratamos y fallamos, pero hay uno que tiene misericordia de nosotros y nos sigue tratando de atraer con lazos de amor, tratando de que entendamos, que recibamos ese entendimiento. Entonces, pero cuando llegamos finalmente a ser creyentes, es cuando andamos por gracia. Por gracia. Yo diría que cuando el incrédulo le pueden predicar, escuchar la palabra y no la entiende, pero cuando llega a ser creyente por fe, todo, desde que alguien le habla de la palabra, el Espíritu el que está en él le da el entendimiento, porque dice que la palabra es viva y eficaz. Sí. Amén. Porque El Señor les revela. Le revela, porque mucho tiempo no pueden haberlo quizás en tiempo pasado. Yo la leía, la escuchaba, pero no la entendía como la entiendo ahora, y aprendiendo que está. Amén, amén. Gloria a Dios. Y yo digo, wow, pero voy y lo leo, pero no lo entendí de otra manera. Gloria al Señor. Ese es el Espíritu Santo. Lo compartimos nosotros. Nada más el Espíritu Santo. Amén, exacto. Eso es lo que cuando está dentro y da el salto al creyente. Sí. Está en la gracia de lleno. Pero ¿qué pasa? Que la gracia en realidad está siendo extendida a todos. O sea que aunque a pesar de que aquí estamos de pleno en la gracia no se queda ahí. La gracia ha sido extendida a todos. Eso nos enseña a convivir con el otro y enseñarle. Dice el versículo, no recuerdo qué dice. Cuando ya estamos en la gracia. Por eso dice que no quiere que su pueblo se pierda. Él no quiere que su pueblo se pierda. Amén. Por eso que tenemos todo. Amén. Llevar el La evangelio. palabra. Amén. Eso es así. Y les quiero mostrar algunos pasajes de la Biblia que nos van a ayudar a captar lo que les estoy diciendo. Porque ¿qué pasa? Que cuando vemos el mundo, quizás antes de entender estas cosas, nos preguntamos, ¿qué es lo que estamos viendo? Muchos andan con un sentido de que hay algo que, puedo ver algo, pero no sé qué es lo que estoy viendo. Puedo escuchar algo, pero no sé exactamente lo que estoy escuchando. Y van a las iglesias, se sientan en las iglesias y tienen un deseo de conocer, escuchan la palabra, reciben. Muchas veces en las iglesias, aún las iglesias que están en la ley, se predica la gracia. Se predica la gracia en las iglesias cristianas legalistas, porque hay iglesias que son legalistas que no son cristianas. Pero en las iglesias cristianas que son legalistas, ellos sí entienden un poquito la gracia y la predican. ¿Y qué pasa? Cuando la predican, el pueblo se aviva y hay un conocimiento y hay un avivamiento y hay... Entonces, sí hay un conocimiento entre ellos. Pero ¿qué pasa? Que luego se predica más ley. Y una vez más, la ley es importante, la ley es santa, la ley es justa, la ley es perfecta, la ley es de Dios y tiene su propósito. Ya lo vimos, Gálatas 3:24, ese es su propósito, de llevarnos plenamente al conocimiento de Jesucristo. Ese es su propósito nada más.
Pero cuando la usamos como una regla de vivir entre los cristianos, pueblo el cual se supone que viviremos por fe y no por ley, ¿qué pasa? Que entonces viene la confusión. Porque al incrédulo está bien que el mundo allá afuera, no nosotros solamente, sino que el mundo allá afuera, los gobiernos, las municipalidades, la policía, les impone ley. Y toda ley es basada en la ley de Dios. Aún la ley de los pueblos es basada en la ley de Dios. Entonces, es bueno que se use la ley, pero cuando vamos a entender a Jesucristo, cuando vamos a crecer en nuestra fe, eso se trata. Para eso pasamos el tiempo aquí en la iglesia, para hacer crecer nuestra fe. Ese es el propósito. Si no hacemos crecer nuestra fe, entonces en vano vinimos. Por eso es importante que yo te predique la palabra, y la palabra. Cuando tú sigas escuchando esa palabra, y entiendes que la palabra te está llevando a Jesucristo, a que vivas por gracia, por favor inmerecido, por fe. Entonces la fe tuya va aumentando, va creciendo. Amén. Así. Empezó la obra. Amén. Entonces, nosotros vemos en el mundo, aun cuando yo estaba en el mundo, yo estuve por mucho tiempo aquí, entre los incrédulos, aunque crecí en iglesia católica, porque mi papá me llevaba fielmente a iglesia católica, pero yo no recibía, no captaba, y nada en contra de los católicos. Nada, no estoy diciendo nada en contra de los católicos, porque yo creo que hay católicos, que hay bautistas, que hay pentecostales, hay de todo tipo de cristianos que vamos a ver en el cielo. No importa de cuál religión, cuál iglesia ibas físicamente, lo que importa es que entiendas la gracia de Dios. Entonces, como incrédulo, yo a veces estuve frecuentando ciertas iglesias y escuchaba pastores predicando. Y a veces escuchaba a estos pastores predicando como incrédulo. Y los escuchaba, pero lo que recibía era más ley. Luego, más tarde, vine a conocer al Señor Jesucristo. Finalmente lo entendí, lo capté, recibí el mensaje finalmente. En ese tiempo resulta que estaba yo en una iglesia bautista y el pastor que estaba predicando allí era un pastor evangelista. ¿Cuál es la diferencia entre un pastor y un evangelista? El evangelista es el que está evangelizando, que está afuera. Amén. Y el pastor es el que está dentro en la iglesia, Con las ovejas. Las ovejas. Pastoreando las ovejas. Sí, está bien cerca de las almas que están en la iglesia. Pero este pastor bajo el cual yo entendí y recibí el mensaje era un pastor evangelista. Y yo en ese tiempo entendí, capté, pero no estaba muy comprometido. Yo no estaba muy comprometido. Yo estaba aprendiendo del Señor, pero no estaba muy comprometido. Poco a poco vine entendiendo, vine recibiendo, hasta que en un día entendí que el Señor quiere darme más que simplemente el conocimiento de Jesús. Él quiere también que yo empiece a fluir con el don del Espíritu Santo que está en mí. Y impusieron manos sobre mí y empecé a hablar en lenguas. Gloria a Dios. Y ese que impuso manos sobre mí tenía un don de profecía. Y empecé a entender la profecía, y estaba yo en ese tiempo bajo un pastor, bajo un líder que tenía el don de profecía. Y durante ese tiempo yo captaba lo que el Señor estaba haciendo, pero yo todavía tenía mucho legalismo en mí, porque entendía mucho la ley. Y entendía que si no hago esto, pues desagradaré a Dios. Eso es la manera que yo entendía a Dios. Necesito hacer cosas para Dios. Y ahora que tenía yo este don del Espíritu Santo, tenía yo este gozo del Señor, pero a la vez también tenía una fuerte convicción de que si yo fallaba, ay, Dios me va a castigar más fuerte ahora. Y sabes que muchas personas
a veces cuando vamos a orar por ellos para que reciban el don del Espíritu Santo, a veces se cohíben. Porque ellos creen, ay, no, yo no quiero recibir más de Dios, porque si me da más, me va a pedir más de mí. Y yo no sé si yo quiero darle más ahora. No sé si estoy listo para eso. No estoy lista Sí, todavía. esa es la palabra que dicen. No estoy listo. Sí, no creo que puedo dar más ahora mismo. No estoy No es mi listo. llamado. Y se cohíben. Y esto es por el legalismo que está en la mente de nosotros seres humanos que hemos sido criados con mentalidad legalista. Entonces, finalmente llegué a un conocimiento más amplio de la palabra, cambié de iglesia y vine a estar bajo un apóstol. El apóstol difiere al profeta en que el apóstol quiere fundamentarte. Todo el tiempo estaba tratando de darte mucho conocimiento de la palabra para que tú tengas un fundamento fuerte, seas un creyente poderoso, que no te quedes nada más en el conocimiento de la salvación, sino que conozcas bien la Biblia, que conozcas bien, que tengas una intimidad con el Espíritu Santo bien cercana. Que el apóstol se enfoca mucho en fundamentar y también ir y plantar iglesias y ayudar a crecer el cuerpo de Cristo, plantando iglesias en diferentes lugares. Empecé yo a estar bajo un apóstol, pero andaba yo entre dos. Estaba aquí un momento y bajaba aquí otra vez. Subía y bajaba, subía y bajaba. Aún durante ese tiempo, como profeta, o cuando estaba bajo un profeta, yo entendía, pero subía y bajaba, subía y bajaba. Aún en este tiempo, cuando finalmente entendí a Jesucristo y capté que Él es el Salvador, y estuve yo bajo un pastor evangelista, en ese tiempo, yo entendí por gracia. Porque el que es salvo por gracia. Eso fue lo que te trajo a ti primeramente a conocer. O sea que yo empecé aquí, pero yo subía y bajaba, subía y bajaba. Subía y bajaba, subía y bajaba. No estaba yo totalmente enfocado. El Señor nos quiere que estemos constantes aquí. Constantes. Una línea constante. Sea que estés bajo un apóstol, sea que estés bajo un profeta, sea que estés bajo un evangelista, o sea que sea un pastor, el líder que está sobre ti, o sea que tu líder sea un maestro. Quien sea el líder que está sobre ti, el Señor desea que tú estés constante a este nivel. Que tú estés creyendo firmemente en la gracia, viviendo por gracia, todo el tiempo por gracia. Y que estés confiando en su gracia todo el tiempo. Te quiero llevar para que podamos entender estos escalones en un sentido. Porque parecen escalones, ¿no? Parecen escalones. Como que empezamos aquí, podemos subir aquí, después aquí, finalmente aquí. Parecen escalones. Entonces, quiero llevarte a ver una cosa muy interesante. Ve conmigo al libro de Primera de Reyes, capítulo 19. Nosotros, aún el incrédulo, tiene un hambre por Dios. Toda persona, no importa que sea hindú, no importa que sea, la razón que es hindú es porque tiene un hambre de Dios. Es que todos tenemos esa misma hambre. Todos, dice Romanos 12, tenemos la medida de fe. No hay ninguna persona que no tenga la medida de fe. Todos tenemos la medida de fe, conforme a Romanos 12. Primera de Reyes, capítulo 19. Les voy a decir el verso en un momento. Pero todos tenemos la medida de fe. No será. Y entonces, ¿qué pasa? Que al tener la medida de fe, como dice Romanos 12, toda persona, sea que sea ateo, o sea que sea hindú, musulmán, lo que sea, que yo los
categorizo a todos ellos bajo este grupo aquí de incrédulos. Todas esas personas aún así tienen hambre de Dios, porque hay un vacío en todos nosotros. Ese vacío solamente Dios lo puede llenar. Ese es un vacío que es como el hambre de tu estómago. Y quieres llenarlo. ¿Y qué pasa? Que cuando no hay conocimiento de Dios, pues buscamos ese conocimiento, y desafortunadamente hay sociedades enteras que terminan en un conocimiento errado, desviado de Dios. Pero todos tenemos hambre de Dios. Y vemos a Elías con este hambre por Dios también. Primera de Reyes, capítulo 19. Vamos a ir al verso 1. Voy a empezar desde el verso 1. Porque Elías, teniendo este hambre por Dios, hizo lo que él supo hacer. Así como toda persona, en todo lugar, en toda estación de sus vidas, hacen lo que ellos saben hacer. Elías hizo lo que él supo hacer. Resultó que en sus circunstancias específicas, él mató a 400 personas. Y luego fue perseguido. Y él huyó por su vida, porque él tenía hambre por Dios. Y en su caso, esa hambre por Dios lo hicieron a él tomar a 400 personas que no tenían el mismo pensamiento de Dios como él lo tenía, y los degolló. Justamente por eso hoy en día hay tantas luchas alrededor del planeta por razones religiosas. Vemos a los judíos están siendo azotados todo el tiempo durante la historia por causa de su religión. Y aún hasta el día de hoy, aunque tienen prosperidad, les falta paz en su tierra por religión. Y los musulmanes están todo el tiempo luchando con ellos. Vemos a los cristianos que también, aún en este país, siendo perseguidos por los que no son cristianos a causa de la religión. Y hay luchas por causa de la religión. Y aquí vemos una lucha por causa de la religión donde Elías termina siendo perseguido por el gobierno de ese tiempo. Y dice el verso 4, él se fue por un desierto un día de camino y vino y se sentó debajo de un enebro, deseando morirse. Deseando morirse. ¿Qué pasa? Que después de buscar de Dios de las maneras que nosotros hemos tratado de buscar de Dios, y tratamos de llenar ese vacío de la mejor manera que podamos, si no tenemos cuidado, podemos ir por un trayectoria en nuestras vidas donde terminamos con hambre, como vimos al legalista muchas veces en sesiones pasadas, que el legalista obra para tratar de agradar a Dios y se cansa. Entonces, ¿qué pasa? Que el legalista obra tanto que se cansa. Entonces, ¿qué pasa? Que termina saciándose de las grosuras de este mundo, en vez de saciarse de Dios, como deberíamos estar saciándonos, de más de su gracia, que es como miel, como lo vimos la última vez, que es como miel a nuestra boca, como un paral de miel. Traté el tema de Sansón, y como Sansón comió esa miel, y fue lleno de esa miel era como esa gracia de Dios. De eso es lo que tenemos que llenarnos, de eso. Pero bueno, deseaba morirse. Basta ya, oh Jehová, dijo en el verso 4, quítame la vida, pues no soy mejor que mis padres. Y echándose debajo del enebro se quedó dormido. Y aquí luego un ángel le tocó y dijo, levántate, come. Entonces él miró y aquí a su cabeza era una torta cocida sobre las ascuas. Esa torta representa a Jesucristo. Sobre las ascuas. Jesucristo que murió y fue al infierno por ti. Las ascuas vienen siendo el fuego. Y dice, y una vasija de agua.
el Espíritu Santo, cuando recibes al Señor por fe, esa vasija de agua te refresca. Y comió y bebió y volvió a dormirse. Y volviendo el ángel de Jehová, la segunda vez se tocó diciendo, levántate y come, porque el largo camino te resta. Se levantó pues y comió y bebió. Y fortalecido con aquella comida, caminó 40 días y 40 noches hasta Horeb, el monte de Dios. Y allí se metió en una cueva donde pasó la noche. Y vino a él palabra de Jehová, el cual le dijo, ¿qué haces aquí, Elías? Él respondió, he sentido un vivo celo por Jehová, Dios de los ejércitos. He sentido un vivo celo por Jehová, Dios de los ejércitos. Los que están en este plano, que están sintiendo ese vivo celo, hay aún ateos que tienen un vivo celo por ser ateos. Un vivo celo para que nadie tenga religión en sus hogares. Y quieren eliminar la religión de Estados Unidos. Tienen un vivo celo por el ateísmo. Hay gente que está en este lugar que son no comprometidos y tienen un vivo celo. Pero cuando van a las fiestas, pues hay un vivo celo por eso también. Y hay los que están aquí en el legalismo tienen un vivo celo también por el Señor. Pero ese vivo celo los lleva a pegarles por la cabeza con la Biblia. A los que no creen como ellos, a los que no tienen y muestran piedad en su vida personalmente. Cada escalón tiene un vivo celo. Y dice aquí Elías, he sentido un vivo celo, verso 10, por Jehová Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado sus altares, cada uno se vive quejando del otro. Ellos han dejado, se queja de porque ellos han dejado el pacto, del pacto de Dios, y no están metidos en la iglesia como deberían estar, y están allá afuera bebiendo y mujereando. Y así se quejan uno por el otro. Dice Elías, han dejado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas, y solo yo he quedado y me buscan para quitarme la vida. Dios le dijo a él, sal fuera y ponte en el monte delante de Jehová. Y aquí que Jehová pasaba, y un grande y poderoso viento, un grande y poderoso viento que rompía los montes y quebraba las peñas delante de Jehová. Pero Jehová no estaba en el viento. Y tras el viento, un terremoto, pero Jehová no estaba en el terremoto. Tras el terremoto, un fuego, pero Jehová no estaba en el fuego. Y tras el fuego, un silbo apacible y delicado. Cuando lo oyó Elías, cubrió su rostro con su manto y salió y se puso a la puerta de la cueva. Y aquí vino a él una voz diciendo, ¿qué haces aquí, Elías? Él respondió, he sentido un vivo celo por Jehová Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas, y solo yo he quedado y me buscan para quitarme la vida. Y le dijo Jehová, ve, vuélvete por tu camino, por el desierto de Damasco, y llegarás y ungirás a Hazael por rey de Siria. A Jehú, hijo de Nimsi, ungirás por rey sobre Israel, y a Eliseo, hijo de Safat, de Abel Meola, ungirás para que sea profeta en tu lugar. Y el que escapare de la espada de Hazael, Jehú lo matará. Y el que escapare de la espada de Jehú, Eliseo lo matará. Y yo haré que queden en Israel 7,000,
cuyas rodillas no se doblaron ante Baal y cuyas bocas no lo besaron. Pero espérate, Eliseo dijo hace poco que solamente él quedaba. Tengo un vivo celo por el Señor y ha matado a todos los profetas y solo yo he quedado. Me buscan para matarme. No, no eres tú solamente que queda. Porque el Señor te dice que no es por tus fuerzas. El Señor te dice que no es por tus fuerzas. Quedan 7,000. Porque no se trata de ti, ni por tus fuerzas, ni por tu ejército, sino que por el mío. 7,000 quedan. 7,000 hombres quedan. Y estos 7,000 te van a llevar a entender la gracia. Y de estos 7,000 no se escucha más nada. Son hombres anónimos. No se sabe nada de estos hombres. En este momento es como que salieron de la nada. Aún, al menos para Elías, como que salieron de la nada. Sin embargo, este es el remanente de Dios. Y aún en estos tiempos de gran oscuridad espiritual, nosotros somos ese remanente. Los que hemos creído en la gracia de Dios. Somos esas personas anónimas que el mundo hasta el día de hoy, aún entre las grandes iglesias que existen, que creen en la gracia de Dios, pero siguen confiando en la ley, menosprecian a los que están predicando la gracia. Y estamos parados como ese remanente que ha sido despreciado, como que no existe. Sin embargo, Dios los va a usar en esos últimos tiempos. Dios los va a usar en esos últimos tiempos. Porque para los incrédulos que están aquí, Dios está usando al enemigo, al diablo, para que se den cuenta que este no es el camino. Al diablo. Hazael es un tipo en un sentido como de diablo. Hazael, que dice aquí que es un sirio, no es un judío, es un sirio del pueblo de Siria. Hazael dice aquí ungirás por rey de Siria en el verso 15. Y dice en el verso 17, el que escapare de la espada, de la espada de Hazael, el que escapare de la espada de Hazael es aquel que ha subido al próximo nivel. Y ahora conoce al Señor, pero no está comprometido. Conoce al Señor, pero no está comprometido. ¿Y qué pasa? Que el que escape de la espada de Hazael, Jehú los disciplinará. Jehú los disciplinará. Jehú es un capitán en Israel. Un capitán que llega a ser líder de Israel. Y asimismo, los que andan aquí, que no están comprometidos totalmente, ellos necesitan de una figura paternal muchas veces. Y Jehú es como una figura paternal. Y luego dice que el que escape de la espada de Jehú, ese es aquel que ha subido aquí, Eliseo. Dice en el verso número 17, Eliseo lo matará. El que ha subido a este nivel entre los legalistas. Eliseo es profeta. Eliseo es profeta. Y el que ha llegado a este nivel, el Señor no quiere que se quede aquí tampoco, sino que suba al próximo. Y nosotros, que hemos recibido la gracia, somos esos 7,000. Que estamos para ayudarles a mantenerse en la gracia de Dios. A mantenerse en la gracia de Dios.
Dice el libro de Apocalipsis. Apocalipsis 19, verso 10. Juan mira a este gran ángel allí y se postra a sus pies. Y el ángel dice: mira, no lo hagas, soy consiervo tuyo y de tus hermanos que retienen el testimonio de Jesús. Adora a Dios, porque el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. El testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. Adora a Jesús. Juan, en un sentido, subido al cielo, y él lo declara en Apocalipsis, que él se siente como que él subió al cielo. Juan llega a subir al cielo, y se me está acabando el tiempo ya, pero quizás voy a tener que cumplir con esto la próxima vez. Juan llega a subir al cielo, ¿ok? Y en el cielo ve cosas tremendas, entre eso ángeles. Y este ángel delante del cual él se postra para adorar, le dice a él: no me adores a mí, adorar a Dios. Y dice él: el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. ¿Qué pasa? Que todos estos que están aquí, son impulsados de un nivel a otro por el espíritu de profecía. Y la ley es ese ayo que te sigue impulsando al conocimiento de Jesús. Y la ley en sí nos está profetizando a Jesús, que es Jesús, el único camino, la única manera. Ríndete, deja de tratar de agradar a Dios por tus obras, ríndete y levanta tus manos al Salvador, permite que Él te salve, que tome su rol de Salvador en tu vida. Es el espíritu de profecía que te está diciendo eso todo el camino, te está llevando a entender eso todo el camino. El espíritu de profecía, y es que esa profecía es tan importante que entendamos que es a este nivel que el Señor nos quiere que lleguemos, donde aquí en este nivel, donde hemos ya empezado a vivir por gracia, aquí seremos como Jesús. Seremos como Jesús. Y el mundo, como te dije al principio, el mundo nos verá y ellos querrán ser semejantes a Él. Querrán ser semejantes, porque nosotros estaremos como espejos, mostrándoles a ellos al Señor. Y en ese nivel seremos como Jesús. Dice, para finalizar, 1 Corintios capítulo 13, verso 8: el amor nunca deja de ser, pero las profecías se acabarán y cesarán las lenguas y la ciencia acabará, porque en parte conocemos y en parte profetizamos, mas cuando venga lo perfecto, entonces lo que es en parte se acabará. Se acabará. Cuando venga lo perfecto, cuando estamos ya delante del Señor. ¿Y quiénes son los que están delante del Señor? Los que hemos dejado de confiar en nuestras propias fuerzas. Dice 1 de Juan 3:2: amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Tal como Él es. Segunda de Corintios 3:18 dice que seremos transformados de gloria en gloria para ser semejantes a Él. Y que lo veremos y será como un espejo. Como un espejo, y seremos semejantes a Él. Desde aquí en la tierra
nosotros podemos empezar a ser semejantes a Él, a reflejar su gloria en la manera en que nos comportamos, en la manera en que pensamos acerca de nosotros mismos. Yo no pienso de mí mismo de una manera negativa. Como el hombre piensa, tal es Él, dice la Biblia. Pero nosotros estamos pensando en Él nada más. Filipenses 4. Todo pensamiento bueno, todo pensamiento puro, en estas cosas pensaremos, dice Filipenses. Nosotros estamos reflejando a Jesucristo. Y los que estamos viendo por gracia, seremos como Jesús. 7,000, 7, perfección. 1,000, en presencia de Dios. En presencia de Dios. Porque para Dios, un día es como 1,000 años. ¿Y cuál es ese es el día de tu salvación? Este es el día de tu salvación. Y estar con Dios en la perfección, ahí estamos nosotros. Andando con Él, habitando con Él, como Adán solía hacer en un tiempo atrás. Ahí estamos nosotros ahora, que hemos creído en la gracia de Dios. Gloria al Señor. Paremos. Padre Celestial, hay mucho, tanto, Señor amado, en tus palabras para aprender. Tanto, Señor amado, que tu palabra nos explica acerca de tu Hijo, Señor. Y queremos escudriñarlo todo, queremos absorberlo todo, porque sabemos que nuestra fe está siendo aumentada a través de todo esto. Está creciendo nuestra fe, la palabra que estamos escuchando, estamos creyéndolo más y más. Y declaramos a sí mismo, como tú eres en los cielos, ahora somos en la tierra, por fe lo declaramos. Y permítanos ahora hacer esos espejos que estarán a cada persona que se mire en nosotros, mirará el reflejo de ellos así en nosotros mismos, nosotros siendo ese portavoz de Dios, edificándolos, exhortándolos y consolándolos en el nombre de Jesús, para que se manifieste como la tierra está gimiendo por esta manifestación, se manifiesten los hijos de Dios aquí en los últimos tiempos. Lo declaramos que eso está sucediendo ahora. Úsanos en gran manera para la gloria de Dios. Hágase proezas en la tierra a través de tus hijos. Amén, en el nombre de Jesús. Amén. Haré una fiesta en tu presencia, fiesta, fiesta en mi corazón.